el aparato respiratorio empieza a formarse a partir de la cuarta semana. Si bien esto lo vamos a profundizar mucho más en la teoría, el aparato respiratorio empieza a formarse en la cuarta semana a través del tubo digestivo. Del intestino anterior se derivan todas esas estructuras, de las cuales en la parte respiratoria, la faringe, derivados y el aparato respiratorio inferior, que es lo que vamos a ver ahora en la práctica, se derivan del intestino anterior. No se olviden eso, por favor. A través de este divertículo respiratorio, ¿no?, que sale por aquí. Este es el intestino anterior, el intestino medio y el posterior. Ya, después lo van a aprender, quiero esperar. Y si no lo aprendes, no te preocupes, tienes el verano para poderlo aprender. Con todo gusto. En la división del aparato respiratorio inferior y al dividirse los conductos, es bueno, al menos para la parte teórica, saber diferenciar, doctores, entre lo que es un surco, un divertículo y un conducto laringotraqueal. Pueden preguntarte eso en teoría, aunque no es el tema exclusivamente en la práctica, tienen significados distintos. Podrán escribirse parecidos, pero no lo son, ¿no? El surco laringotraqueal es el espacio que es la muesca que va a formar para la división de la futura vía respiratoria y vía digestiva. Ese surco es cuando el tubo se va a dividir en dos. ¿Está bien? El divertículo es una evaginación, ¿no? Una evaginación es lo opuesto a una invaginación. Una invaginación es cuando se forma una profundidad hacia adentro, ¿sí? Cuando esa profundidad, digamos, va hacia afuera, se dice evaginación. Y por ejemplo, en el sentido estricto del concepto que acabo de mencionar, los senos son una evaginación. El seno es una cavidad. Por más que me mires con cara de sorprendido, doctor, es una evaginación. En el estricto concepto de lo que no digo que no vas a llamarles evaginación, ¿no?, pero por el concepto de ir hacia afuera y contener algo, eso es lo que es un divertículo laringotraqueal. Entonces es una evaginación del surco laringotraqueal, que no es lo mismo. ¿Está bien? El primordio pulmonar, la palabra primordio, que es lo que vas a leer en tus libros, ya sea el Lachman o el Moore, si algún día los abres, significa primitivo, inicio, ¿no? Un primordio es que va a ser parte de, ¿no? Un primordio pulmonar es la estructura antecesora del pulmón. ¿Está bien? Entonces aquí vas a ver que se van a formar pliegues traqueosofágicos longitudinales que van a separar al divertículo laringotraqueal, DLT, de la faringe primitiva. ¿Está bien? Entonces se separa formando un tabique traqueosofágico, ¿no?, que divide al intestino anterior, que es de donde procede el aparato respiratorio, en un conducto laringotraqueal que está hacia adelante, por eso dice ventral, ¿sí?, que es el primordio, ya sabes qué es, de la laringe, tráquea, bronquios y pulmones. Y la parte posterior, o sea la dorsal, es la parte digestiva, el esófago. ¿Bien? Que prácticamente lo que decía en lo anterior es esto, ¿no? Cómo va creciendo y va formándose el divertículo, ¿no? Este es el surco, y mira cómo va formando la yema pulmonar y va poco a poco, se forma este conducto que está acá, que es el tubo laringotraqueal. Este conducto se une con este a través de este orificio, y si lo ves de un corte transversal, o sea, con estos de aquí, ves estas imágenes, ¿no? Este es como decir un corte longitudinal, este es transversal, y mira cómo el surco laringotraqueal o pliegue traqueosofágico se forma aquí, ¿sí? Es esa muesca que te comentaba, ¿no? Como en esta zona ya los pliegues se fusionan, cuando los pliegues, el pliegue y el surco es el que está hacia afuera y el pliegue es el que está hacia adentro. Cuando el surco y el pliegue de un lado se fusionan con el otro, se forma el tabique traqueosofágico, que es el que divide, ¿no?,
a la zona respiratoria de la zona digestiva. ¿Está bien? Para que en la zona posterior quede el esófago y en la zona anterior quede el tubo laringotraqueal, ¿no? De donde va a salir toda la zona respiratoria. Esto no, esto vamos a saltar. Nos pasamos a lo que nos acontece en la práctica, que es los bronquios y los pulmones. Recuerda que la yema pulmonar viene del divertículo respiratorio durante la cuarta semana y se divide en yemas bronquiales primarias, ¿no?, que van creciendo hacia los costados para luego, a comienzos de la quinta semana, formar un bronquio principal, ¿no? Y este se va a ir subdividiendo, formando bronquios secundarios, formando los de primero, segundo, tercer orden, hasta llegar para formar los lóbulos pulmonares en la segmentación. Y cada lóbulo tiene espacios propios que nosotros llamamos segmentos. Cada segmento corresponde a la segmentación pulmonar, que usualmente el pulmón derecho, por referencia, tiene 10 segmentos y el pulmón izquierdo 8. En algunos casos 9, pero en la mayoría de casos 8. Esos son 18 segmentos pulmonares, que esto no lo vas a aprender ahora, lo vas a ver después, inclusive cuando lleves el curso de radiología, te van a enseñar, cuando se apruebas, te van a enseñar la segmentación pulmonar y cómo identificar radiológicamente las imágenes y poder determinar cómo una lesión pulmonar está en tal segmento del pulmón. Y así vas a decir que tiras. ¿Está bien? Porque no es tan sencillo. Todo el mundo lo estudia, pero casi nadie lo recuerda. Pero si quieres saber eso, aprende desde ahora eso. Si quieres. ¿Está bien? Ya acabo de comentar que en el pulmón derecho la segmentación son 10 bronquios segmentarios y en el izquierdo la mayoría son, de veces es 8, a veces es 9. ¿Está bien? Y eso ocurre porque, ¿por qué hay 8? Porque normalmente de los 10, 2 pares terminan fusionados. Entonces, ¿cuándo habría 9? Cuando solamente se fusiona 1. ¿Está bien? ¿Se entiende, verdad? Si son 10 y se fusionan estos dos y estos se fusionan, te quedan 8. Pero si en vez de fusionarse los dos se fusiona 1, quedan 9. ¿Sí? Y eso siempre ocurre en el lado izquierdo. ¿Está bien? Por si acaso. ¿En cuánto tiempo o en qué semana se forman los bronquios segmentarios? A partir de la 7ª semana. Ya es bueno que sepas que en la semana 24 de gestación ya tienes 17 ramificaciones establecidas. Y ya tienes bronquiolos respiratorios, que ahora vamos a decir qué cosa es cada uno, ¿no? También se desarrolla la pleura visceral y la parietal, que no son otra cosa que las bolsas que recubren a los pulmones. Acá ves cómo va creciendo en sentido caudal, ¿no? Cómo se va dividiendo o segmentando las vías respiratorias y cada segmentación se lleva su pedacito de mesénquima, ¿no?, para que desarrolle, digamos así, la parte tisular del pulmón. ¿Sí? Conforme va creciendo y va formando mesénquima alrededor. Las fases del desarrollo pulmonar son 4. Por suerte, para ustedes, en la práctica solamente vamos a ver 2. Doctor, ¿por qué solamente vemos 2? Porque no hay las otras. Así que no estés preguntando a tus docentes, por favor, ya te dije. ¿Ya? Entonces, tienes en el desarrollo pulmonar 4 periodos. Vamos a ver solamente 2 aquí en la práctica, el primero y el último. El periodo pseudoglandular, en la cual, por favor, recuerda, para que no des... Doctor, ¿qué es periodo pseudoglandular? ¿No? O sea, finge, escucha. Imagínate cuando viste la lámina de endometrio proliferativo, bien parecida a esta, donde el estroma endometrial vendría a ser aquí el mesénquima pulmonar. Las glándulas, entre comillas, endometriales, que si recuerdas cómo son, una luz vacía, con células cúbicas, ¿no?, vendrían a ser, por eso se llama pseudoglandular, porque parece una glándula, pero no le son vías respiratorias, ya sean principales o terminales. O sea que en tu estructura de fase pseudoglandular de pulmón fetal vas a ver
tendrás que discernir y determinar que sea pulmón fetal, que sea fase pseudoglandular y que a su vez puedas reconocer mesénquima, que es sencillísimo, o una vía aérea principal o terminal. ¿Está bien? Ahí tienes la duración en semanas. El periodo canalicular y saco terminal viene un desarrollo progresivo. Los bronquiolos y bronquios que se van formando se van a seguir segmentando para que aparezcan los bronquiolos respiratorios y terminales y se formen los sacos. Los sacos alveolares. Entonces, por ejemplo, en el periodo canalicular, ¿no?, que es el que sigue al celular, que no vamos a ver en láminas, pero sí aquí, ¿no?, los bronquios formados empiezan a crecer en luz, en diámetro, ¿no?, y los bronquiolos terminales también. Pero aquí se van a formar los bronquiolos respiratorios que no hay acá, ¿no? Aquí todavía no han desarrollado y acá se forman los bronquiolos respiratorios y los conductos alveolares. Todavía no se forman los sacos alveolares. Y por eso en la siguiente etapa, que es el periodo de saco terminal, que abarca de la semana 24 hacia el nacimiento, se originan los conductos alveolares, forman los sacos alveolares. Y un saco alveolar contiene los alveolos. Un saco puede ser un conjunto de 2, 3, 4, 5, 6 alveolos. ¿Está bien? Ahora lo vamos a ver. ¿Está bien? Recuerda que tienen un epitelio cúbico. En la fase canalicular hay un epitelio cúbico que lo recubre, ¿sí? Que en esta fase canalicular es donde se van a diferenciar las células pulmonares. O sea, el neumocito 1, el neumocito 2 se van a diferenciar en esta fase. Ojo, no he hecho funcionar, he hecho diferenciar. El neumocito 1 son células que van a empezar a aplanarse simulando un escampo, se dice un epitelio escamoso. Se van a adelgazar para que cuando empiecen a trabajar funcionen y permitan, y cuando se pongan en contacto con el capilar pulmonar, puedan hacer el intercambio gaseoso o la hematosis. En cambio, el neumocito 2, que no se va a aplanar, se va a encargar de formar sustancias surfactantes. Aquí empiezan a diferenciarse las células. No he dicho funcionar, por si acaso. Este es un esquema de lo que estaba conversando y de es un poco más entendible. Como en la fase pseudoglandular hay abundante mesénquima, se empiezan a formar los vasos sanguíneos, pero están dispersos entre sí, y encuentras vías aéreas principales, ¿no?, y vías aéreas terminales, con un epitelio cúbico. En un corte transversal lo vas a ver como una glándula, ¿sí? La fase canalicular es cuando estas vías de acá empiezan a aumentar en diámetro, en crecimiento, la vascularización incrementa, pero disminuye el mesénquima, y acá empieza a diferenciarse, estas células cúbicas empiezan a hacerse algunas aplanadas y otras quedan de forma triangular. Como el saco terminal, mira como, por ejemplo, un bronquiolo terminal, que es vaga la donde termina la división en esta fase, aquí se continúa acá. Este bronquiolo terminal se abre hacia una vía, un conducto alveolar acá, otro y un alveolo. Y se forman sacos terminales en la parte final del periodo canalicular. Y mira cómo en el periodo del saco terminal, esos sacos que se están formando empiezan a diferenciar mejor y los capilares, la vasculatura empieza a pegarse, a acercarse hacia las propias láminas de los sacos. Y empiezan, esto vendría a ser un neumocito 1, que a la vez de pegarse con el endotelio del capilar van a hacer el intercambio. En la fase alveolar, desde las 32 semanas para la adultez, prácticamente los capilares entran hacia la luz y hacen una curva, ¿no? Estas son las membranas alveolo-capilares, que es lo que tú ves o estudias en fisiología, donde se realiza el intercambio gaseoso. Y cuando te preguntaban de repente la función del neumocito 1, ¿qué es? La hematosis. Se adelgaza tanto que permite, hace una membrana alveolo-capilar tan delgada que permite el intercambio gaseoso, o sea, la entrada de oxígeno del aire del alveolar y la salida del CO2 sanguíneo. ¿Está bien? Esa es la idea. Acá, en láminas, los que tienen su Langman edición número 8 tendrán esa suerte de tenerlas acá. Los que tienen la ultimita no la tienen. ¿Ya? Mira cómo ves la fase pseudoglandular. Mira, parece un endometrio. Parece, pero no es. Esto de acá, esto que es estroma, es mesénquima pulmonar, y lo que simula
glándulas endometriales, por eso se llama pseudoglandular, falso, pseudo enamorado, pseudo amor, algo así. Eso sí entienden, ¿no? Entonces son vías aéreas. Cuando están rodeadas de un halo de este color, mira, este halo lila, ¿no?, que está por debajo, quiere decir la basal del epitelio cilíndrico. Esta es la luz, ¿no?, de un bronquio o de una vía aérea. Epitelio y este halo, esta línea lila, que no es otra cosa que primordios de células musculares, mioblastos, te determina que esa es una vía aérea principal. Y las que no tienen esto, por ejemplo, estas pequeñas de acá, son vías aéreas terminales, por si acaso. Eso es bueno que puedas diferenciar ahora en tu lámina. Estas dos de aquí, tanto esta como aquella, son fases de periodo canalicular que no vas a ver en lámina. Te las pongo para que veas cómo el tamaño diferencia, ¿no? Estas son pequeñas, estas empiezan a aumentar en diámetro, ¿sí? Y cómo se van formando de repente, se van formando los sacos en la parte final. Semana 16 y semana 18. Es casi lo mismo, una y otra. Pero el mesénquima que había entre se empieza a disminuir porque esto empieza a crecer. Y en el saco terminal, por suerte en la fase velar vas a ver algunas zonas así, ¿no? Vas a poder ver un bronquiolo respiratorio que comunica y va a abrir hacia un conducto alveolar que te va a llevar a un saco alveolar, que es todo esto, y cada curvita es un alveolo. ¿Ves? Bronquiolo respiratorio, que no es otra cosa que una vía respiratoria con solamente lumen o luz y epitelio, sin músculo y sin cartílago. ¿Está bien? Que se va a abrir hacia conductos, que es esto, formando un conducto alveolar, y se abre hacia un saco, que pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4 o más. Ese conjunto es un saco alveolar, pero cada curvita, cada bolita es un alveolo. ¿Está bien? Esto es un bronquiolo. ¿Por qué? Porque tiene luz. Imagina la membrana placentaria de la práctica anterior antes del examen, que tenía la placenta inmadura, que tenía 4 capas entre comillas. Imagínale que también fueran capas, de adentro hacia afuera, luz, ¿sí?, luz de la vía respiratoria, tienes el epitelio, tienes fibra muscular alrededor, pero no hay cartílago. Cuando no hay cartílago es un bronquiolo. Puede ser grande, mediano, pequeño. El más pequeño es el bronquiolo terminal, que es el que va a conectar con el bronquiolo respiratorio. ¿Está bien? Pero la característica es que tiene su luz, tiene el epitelio, tiene músculo. Lo que no tiene es cartílago. Cuando tiene cartílago se va a llamar bronquio. Este es un bronquiolo. No me preguntes si es primero, segundo o tercer orden, pues. ¿Está bien? Lógicamente acá dice bronquiolo terminal y es porque está en gran aumento y es el bronquiolo del cual después de él continúa el bronquiolo respiratorio. Este, por ejemplo, es un bronquio. ¿Por qué? Tiene lo mismo que lo anterior agregándole esto, ¿no? Cartílago hialino, que ya has visto en histología, imagino, ¿verdad? ¿No? Bastante que has visto, pero bueno, ya. Entonces tienes el cartílago de afuera, los pedazos de carnecita que son fibras musculares lisas, ¿sí? Tienes el epitelio, que es cilíndrico, simple, pseudo-estratificado, con células caliciformes, y la luz. 1, 2, 3, 4. Bronquio. Usualmente esto en la lámina lo vas a ver en el pulmón adulto, en la fase alveolar. Esto, doctor, ¿dónde encuentro un bronquio en el pulmón fetal? Te meto un cachetador. ¿Está bien? Porque un bronquio, como lo estás buscando acá en el cerebro, no lo vas a ver en el pulmón fetal porque no está desarrollado de esa manera. ¿Sí? Encarecidamente, no hagas bullying a tus docentes, por favor. No preguntes tonterías. ¿Ya? Entonces, cuando tú veas esto en la lámina y sepas reconocer por el cartílago que es un bronquio, ya a tu mente tiene que venir allá. Es un pulmón adulto en fase alveolar y la estructura es un bronquio. ¿Está bien? Si no tiene como el anterior, también va a ser un pulmón adulto en
vas a alveolar, pero va a ser un bronquiolo, porque no tiene el cartílago. ¿Sí? Eso es en gran estructura. Cuando aumentemos la resolución, vamos a determinar, miren cómo por ejemplo, estos son alveolos. Cada cavidad que vas a ver en forma de panal, así en el panorámico, esta es una imagen alveolar. O sea, no hay cómo confundirla de la fase pseudoglandular. No tienes cómo. O sea, no tendrías por qué equivocarte con el examen práctico anterior. O sea, no solamente pongas pulmón, no seas gil. No solamente pongas fetal o adulto, tampoco sirve. ¿Sí? Tienes que poner nombre y apellido. Y como siempre le digo a mis mesas, si eres un poquito hábil, como sé que lo eres, aprende a diferenciar órganos. Solamente poniendo los órganos correctamente ya tienes 10. ¿No te das cuenta? Ya vas a ver tu examen en un ratito. ¿No quieres ver? Igual vas a tener que firmar. Entonces, esta imagen como en panal de abeja, ¿ves? Es pulmón adulto en nosotros. Porque no, doctor, ¿no será saco terminal? En un saco te voy a meter y te voy a lanzar a la Jaime Prado. Lo que te estoy diciendo que en las láminas que tenemos acá no hay saco terminal en práctica. En teoría, el doctor Perea te va a destruir sin problema, porque son las 4 fases y no hay problema. Pero en práctica solamente tienes 2. Pseudoglandular y alveolar. Pulmón fetal, pulmón adulto. En pulmón adulto, 8 estructuras básicas. En pulmón fetal solamente 3. O sea, en teoría es sencillo. Este es el segmento donde tienes que levantar tu nota. Cuando veas tu 4, tu 2, tu 6, que hay un montón, ¿ya? Sí, deprímete, ¿ya? Te dé vergüenza.